Hola a todos y todas, bienvenidos a la ruta de aprendizaje de compliance. Hemos llegado a la última lección, la cuarta lección de esta ruta, en la cual vamos a cerrar el círculo de los programas de prevención y sobre todo vamos a hablar sobre la integridad. Es un tema que suena bastante, pero no todos saben exactamente a qué nos referimos cuando decimos integridad. Así que vamos a conversar sobre eso en un momento. ¿Qué es la integridad? Es la pregunta del millón, ¿no? Me ha pasado que me preguntan, ¿integridad es lo mismo que ética? Porque ética me parece algo muy gaseoso, un concepto muy gaseoso. Me ha pasado que cuando hablábamos de dictar alguna charla o alguna capacitación en alguna empresa, me decían, por favor, no vayas a hablar sobre filosofía, no vayas a hablar sobre ética y los griegos y tal. Y eso en realidad no es a lo que apunta la integridad, no apunta a ser un análisis filosófico que lo podrán hacer en otro contexto, si así les apetece, pero en este caso no vamos a hablar sobre filosofía, ni mucho menos. Lo vamos a hablar, vamos a enfocar la integridad desde un punto mucho más sencillo, partiendo de la premisa, ustedes ya a estas alturas conocen cuáles son mis premisas, partiendo de la premisa de que hablar de manera sencilla y amigable nos ayuda no solamente a llegar fuerte y claro con el mensaje, sino también nos ayuda a recordar ese concepto y tenerlo siempre presente. La integridad, si la pudiéramos resumir en una frase que siempre recordemos, que consiste en hacer siempre lo correcto, sin importar si nos están viendo o no nos están viendo. Hacer lo correcto, es decir, hacer las cosas libres de corrupción, libres de faltas de integridad o incurriendo en alguna situación que podría ser percibida como cuestionable, ¿no? Entonces, tener la convicción de que existe, que la única posibilidad o la mejor alternativa para nosotros es hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Eh, si estamos ante una situación que tenemos duda de si estamos actuando de manera correcta o no, conversarlo. Es una idea genial intercambiar ideas, ¿no? Con colegas, con amigos cercanos, pero siempre actuar con la convicción de que si hacemos algo correcto, esa es la mejor alternativa, porque así estaremos previniendo riesgos, previniendo exponernos a situaciones de corrupción o situaciones indebidas. Y la segunda parte de la frase dice mucho, es muy importante porque es sin importar si nos están viendo o no. Esto no es algo que debamos cumplir porque así nos lo dijeron y como si fuéramos niños, ¿no? Niños o niñas que los papás nos dicen algo y nosotros tenemos que obedecer. La integridad no se trata, no pasa por una obediencia, sino pasa por un compromiso, ¿no? El compromiso de hacer las cosas de manera adecuada. Y por eso es importante que tengamos interiorizada la integridad de tal forma que sea irrelevante si nuestro jefe o nuestro líder nos está viendo o no nos está viendo, ¿no? Es un concepto que se aplica a todo ámbito, ¿no? Se aplica tanto en el trabajo, se aplica en los negocios, en nuestra familia, en la sociedad, con amigos. Es absolutamente transversal. Y
ayudarnos a aterrizar si es que estamos actuando de manera íntegra o de manera correcta o no. Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar y que las conozco o las doy a conocer siempre como preguntas clave, ¿no? ¿Es honesto lo que voy a realizar? ¿Es honesta esa tarea que me encargó mi jefe hacer y que no me queda del todo claro? ¿Es lo correcto hacerla? ¿Es ético o no es ético? ¿Es cuestionable o no? Son preguntas clave, pero que aún pueden resultar un poco gaseosas y aún pueden aterrizarse mejor. Así que cuando eso pasa y no me está quedando del todo claro si lo que voy a realizar es algo correcto o no, puedo hacerme estas preguntas que siempre las comparto a manera de tips, ¿no? Esta tarea que me encargaron en el trabajo o que me encargó mi jefe, es un acto que me hace sentir orgulloso, orgullosa. Me voy a sentir tranquilo después de haberlo hecho. Es una situación que compartiría con amigos o con amigas. Lo compartiría al llegar a mi casa y sentarme a comer con la familia, ¿no? Les contaría que me encargaron llevar un sobre a un funcionario en tal entidad pública para que pudieran sacar una resolución a favor de la empresa, por ejemplo. Y algo que, la pregunta que nunca falla es cuando tengo dudas acerca de alguna tarea que me hayan encargado, lo publicaría en mis redes sociales. En una época en la que todo se publica en redes sociales, publicamos qué es lo que comemos, dónde estamos, qué hacemos, cómo nos divertimos, cuándo nos ascendieron, etcétera. Compartiría este acto o esta meta o esta tarea que me encargaron en el trabajo. Estas preguntas sí que ayudan a aterrizar el tema. Eh, me ha tocado ver en capacitaciones, en entrenamientos, en talleres, cómo la gente, los trabajadores, y esto pasa por un tema mucho más amplio, han normalizado tanto eh, cometer actos de corrupción o de repente no de corrupción propiamente, pero sí faltas de integridad o actos cuestionables que no los ven. Entonces es para poder llegar al punto y tener y poder cambiarles de mindset, de mentalidad, de chip y inocularles esta venita de este bichito de prevenir corrupción, es muy importante ayudar a los trabajadores, a los equipos, a los integrantes de una organización a ver, a distinguir qué actos son corruptos o no, o qué actos son cuestionables o no, que al menos deberían ser reflexionados antes de ser realizados, ¿no? Entonces, para esas dinámicas, cuando recién estamos tratando de de inocular la prevención de corrupción en una organización, estas preguntas o este tipo de dinámicas de visibilización son importantísimas. Eh, ¿Por qué es necesaria la integridad? Necesitamos organizaciones en las que todos los trabajadores sean conscientes de hacer lo correcto, porque hacer lo correcto es la mejor alternativa. Es lo que les comentaba hace un momento. Esto no pasa por un tema de obediencia. Es más, les diría yo que esto es mucho más grande que el compliance en sí mismo. Es mucho más amplio que cumplir con alguna normativa, estándar, valor, lineamiento, etcétera. Esto pasa por ser conscientes de qué es lo correcto.
¿no? Y también pasa por ser conscientes de que no solamente hacemos lo correcto para proteger a nuestra organización, sino para protegernos a nosotros mismos. Y esto está directamente relacionado con lo que comentábamos hacia el final de la primera lección de nuestra ruta de aprendizaje, que es, ojo, no solamente una organización comete corrupción y es sancionada penalmente por cometer un acto de corrupción. El trabajador o la trabajadora involucrada en ese acto de corrupción también estará implicado y también será investigado y eventualmente también será sancionado penalmente. Entonces, ser íntegros no solamente es la mejor alternativa para nuestra organización, sino ser íntegros es la mejor alternativa para nosotros mismos, para protegernos. En la medida que los equipos y los integrantes de los equipos actúen de manera íntegra, de manera correcta, garantizaremos la mitigación de una serie de riesgos que lo único que hacen es entorpecer la realización de nuestras actividades económicas de una manera sostenible. Una organización que es consciente y que tiene trabajadores conscientes de la integridad es una organización que tiene muchas más probabilidades de ser sostenible, de mantenerse en el mercado y en el tiempo. Con sostenible no me refiero solamente a temas ambientales y compromisos ambientales, sino también hay otra forma, hay otra herramienta de alcanzar la sostenibilidad y que también suma, y en este caso es la integridad, ¿no? Nos va a garantizar esa permanencia, esa sostenibilidad en el tiempo y en el mercado. Además de eso, nos, tenemos ya la sostenibilidad, tenemos ya la protección de nuestra organización y de nosotros mismos y la integridad es la aliada estratégica, la aliada más confiable si queremos construir o agregar valor en la cadena de producción, en el mercado, en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la medida que seamos una empresa o una organización íntegra, vamos a empezar a exigir a nuestros proveedores y a nuestros clientes, por eso les hablo de cadena de valor, que cumplan con los mismos estándares. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Al cambiar de mindset, los integrantes de una organización vamos a estar alertas a hacer siempre lo correcto y lo vamos a ir replicando en otros ámbitos de nuestras vidas, como por ejemplo en nuestro círculo de colegas, en nuestro círculo social más cercano, entre amigos y sobre todo en nuestra familia. Y vamos a, como les decía en una de las lecciones anteriores, vamos a poder convertirnos en agentes de cambio, en agentes de integridad. Vamos a poder difundir la importancia y sobre todo la necesidad de actuar de manera correcta. Eh, lo mismo pasa en nuestras familias y en la sociedad, es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La idea es ir agregando, añadiendo valor en el mercado, pero también en nuestras familias, porque de las familias salen los potenciales o los próximos agentes de cambio en la sociedad. Les quería comentar también porque esto puede parecer muy bonito y decirme, oye, Caro, estás hablando de un mundo ideal y como si todo esto fuera muy fácil de un día para otro. No, es una labor de hormiga, verdaderamente. Les digo yo desde mi experiencia profesional y desde mi experiencia como activista en temas de integridad,
Es súper difícil. No se trata de convencer a las organizaciones, se trata de lograr transmitir un mensaje que realmente lo interioricen las organizaciones, sus líderes, sus integrantes y lo pongan en práctica. Es una tarea, como les digo, de hormiga, poquito a poquito ir construyendo. Por eso hablo de construir cultura de integridad o de crear cultura de integridad, porque es poco a poco, ladrillito a ladrillito. Vivimos en un contexto, como decíamos en la primera lección, en el que ya la corrupción y las faltas de integridad están absolutamente normalizadas. Entonces se trata de visibilizarlas, se trata de decir, oye, esto que ha pasado por toda la eternidad en nuestra región, en nuestro país, esos regalitos, esos incentivos al funcionario público, ese regalito que me hace el proveedor, esa laptop que me hizo llegar a mi casa para que lo contrate en la empresa, eso es corrupción, eso no es correcto. Eso me pone en una situación que me expone a estar en el ojo de la tormenta por corrupción y que me puede generar un dolor de cabeza, no solamente a nivel corporativo, sino a nivel individual, porque estoy directamente involucrado en ese delito. Entonces, se trata de visibilizar. Es un desafío enorme, pero si no empezamos por nosotros mismos, si no empezamos por un punto de partida, no vamos a poder cambiar esta zona de confort de haber normalizado la falta de corrupción en nuestro país. Entre otras acciones para crear cultura de integridad está la que les decía, visibilizar lo incorrecto, visibilizar qué es lo incorrecto y acá les recomiendo hacer mesas redondas, talleres, conversatorios en sus organizaciones, en otros ámbitos de su vida también, por supuesto, con sus amigos o en una reunión familiar, empecemos a hablar. No hace falta que conversemos de un gran escándalo de corrupción para visibilizar las faltas de integridad. Vayamos a lo mínimo, a lo más puntual, a lo más pequeñito, ¿no? Pero que ocurre día a día y que va sumando y va sumando y va sumando hasta convertirnos en un país sumamente corrupto y que no logra visibilizar estos actos, ¿no? Vayamos a, oye, si te parara un policía y tú tienes todos tus papeles en regla, se los muestras, pero te exige un incentivo, una buena cuenta o una coima, y tú estás apurado, tienes que llegar a una reunión, ¿accedes? ¿No accedes? Si por ahí te paran en un operativo, ahora último me comentaban que incluso ya las coimas se pueden yapear o plinear, ¿no? Entonces la gente lo hace como algo, uy, estoy apurado, tengo algo mucho más importante que hacer, etcétera, y lo hacen. ¿Por qué? Muchas veces no de mala fe, sino no es porque sean malas personas, seguramente son buenas personas, pero tienen tan interiorizado y tan poco visibilizado el hecho de que es un acto de corrupción que lo hacen por default, lo hacen robóticamente, ¿no? Entonces, empezar desde lo más pequeño. Oye, si tienes que hacer una tesis para graduarte de tu maestría, y por ahí alguien se ofrece a hacértela, tú no tienes tiempo, estás trabajando muy duro, estás aplicando a un ascenso, ¿aceptarías pagarle a alguien para que haga tu tesis? Vayamos a ejemplos del día a día para ver, para ir despertando ese espíritu de integridad. Creemos espacios seguros para intercambiar experiencias y alternativas de solución. Espacios seguros en los que nos sintamos cómodos de expresar con nuestras propias palabras, sin temor a ser criticados, a ser juzgados,
de faltas de integridad en las que tal vez incurrimos en el pasado, pero que ahora es importante visibilizar, es importante verbalizar, ponerle nombre y saber que es una falta de integridad que no se va a repetir. Y también para intercambiar ideas de cómo, de alternativas de solución, ¿no? Oye, ¿cómo puedo ponerle solución a esto? ¿No? Hay gente que de repente en la empresa, les pongo este ejemplo, ¿no? Que es muy recurrente además, hay gente que está jugando con las facturas en la empresa porque que las registran en el sistema estratégicamente para lograr llegar a las metas de ventas del mes y poder acceder a la comisión que les toca o a un bono que les toca. Está pasando, oye, sí, yo una vez lo hice porque me dijeron que era una práctica común en la organización y que era para poder llegar a mi meta mensual y por tanto a mi comisión. Así que decidí, como ya tenía las facturas suficientes para acceder a esa comisión, decidí registrar las facturas que me quedaban para el otro mes y así me aseguraba un colchoncito de ventas. Esas son cosas que no deberían pasar. No es lo correcto. Entonces, empezar a visibilizar y plantear alternativas de solución como, oye, tienes este plazo para registrar en el sistema tus ventas, no puedes hacerlo después y si lo haces después, de alguna forma no vas a poder lograr el cometido de construir ese colchoncito de ventas para acceder a tu comisión o a tu bono. Esos son ejemplos del día a día en las empresas que puedo compartir con ustedes y que son muy enriquecedores el compartirlo, ¿no? Eh, Otra opción, otra alternativa para ir creando cultura de integridad es el compromiso o comprometerse a ser agentes de cambio. Eh, ya les digo, acá para poder llegar a los integrantes de la organización, al personal de la organización, es muy importante transmitir el mensaje de que no solamente prevenimos corrupción y actuamos de manera íntegra por la empresa, sino también por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se está protegiendo de riesgos al actuar de manera correcta. Conforme vayamos entrenando, es como un músculo, el músculo de la integridad lo vamos a llamar, es como un músculo, se va ejercitando hasta que ese músculo se hace fuerte, se hace robusto y logra distinguir fácilmente situaciones en las que no estamos actuando correctamente y subsanamos esa falta de integridad, nos damos cuenta de quienes no están actuando de manera correcta o están actuando de manera cuestionable y podemos llegar con un mensaje que logre corregir o logre prevenir ese riesgo. Y finalmente, difundir con el ejemplo. Esto es muy importante. Así como les hablaba que el compromiso va decantando desde las esferas más altas de una organización, también el ejemplo debe de cantar desde las esferas más altas de la organización. Como dice el dicho, ¿no? Más vale un ejemplo que mil palabras, ¿no? Más vale una acción que mil palabras. Y se trata de eso, ¿no? Si somos líderes o tenemos a nuestro cargo determinado equipo, tengamos en cuenta que actuar de manera correcta va a transmitir el mensaje de manera mucho más fuerte y de manera mucho más asertiva y clara que mediante una charla, porque van a ver cómo es actuar de manera correcta, ¿no? Si por ahí tenemos opción de llegar a hacer una venta muy atractiva para la empresa
y nuestro líder accede a darle alguna prestación a este cliente que queremos renovarle el contrato y queremos mejorar las condiciones de ese contrato para la empresa, el equipo de ventas, al ver que el líder no accede a hacerle un regalo o a darle determinada prestación al cliente para renovar ese contrato, para beneficiarse de ese contrato, va a decir, ah, ok, no solamente tengo una política de ventas en la empresa, no solamente tengo controles que van a supervisar y verificar que esté actuando de manera correcta, sino además y principalmente tengo un líder que decide no realizar esa acción cuestionable, no realizar ese potencial acto corrupto de corrupción privada, pese a que de hacerlo podría obtener una buena comisión, un bono, etcétera. Entonces, el ejemplo puede mucho. Les recomiendo que eventualmente, si ustedes están desempeñándose como encargados o encargadas de prevención, tengan en cuenta que el ejemplo vale muchísimo en las organizaciones. Eh, Espero que esta última sesión haya terminado de redondear. Permítanme hacer un brevísimo repaso de las lecciones. Recuerden que en la lección 1 nos dimos de narices con la corrupción y sus efectos negativos, lo cual pudo desesperanzarnos un poco, sí, pero era absolutamente necesario para poder ser conscientes de en qué contexto nos movemos y cómo, cuáles son las acciones o los actos en los que no debemos incurrir. En la segunda lección empezamos a desarrollar los elementos mínimos con los que debe contar un programa de prevención de corrupción. Recuerden que el primero de ellos fue el encargado o encargada de prevención, el segundo la gestión de riesgos. En la tercera lección terminamos por desarrollar los elementos mínimos, eh, tratamos el tema de canal de denuncias, haciendo una serie de recomendaciones al respecto, cómo debía ser, qué garantías mínimas debía cumplir el canal de denuncias. Tratamos también el elemento de difusión y capacitación que se debe dar en toda organización acerca de cómo funciona el programa de prevención, cuáles son los principales controles para gestionar los riesgos de corrupción, etcétera. Y finalmente vimos el elemento de evaluación y monitoreo permanente del programa de prevención, de los riesgos, de los controles. Y les recordé también que siempre tendremos chance de mejorar nuestro programa de prevención y que existe el concepto de mejora continua que está desarrollado en la normativa anticorrupción y en los lineamientos de la SMB para la implementación y funcionamiento de los programas de prevención. Vamos a compartir, ya hemos compartido, pero vamos a volver a compartir los documentos y las normas que hemos mencionado a través de el link de IDEM. Y finalmente, esta última lección ha tenido, para concluir esta ruta de aprendizaje, ha tenido el propósito o la misión de aterrizar la necesidad que tenemos de tener integridad, la posibilidad que tenemos todos de ser agentes de cambio, que tenemos desafíos muy importantes y muy gordos y difíciles enfrente, pero que poco a poco, con acciones concretas y sobre todo con el ejemplo, podemos ir construyendo o ir creando cultura de integridad, no solamente en ámbitos corporativos o laborales o de negocios, sino también en ámbitos sociales, en ámbitos familiar, académico, etcétera.
Para los que estén interesados en este tema, les dejo una pregunta. Les quiero preguntar esta vez, espero sus respuestas en el link de IDEM. Les quiero preguntar qué acto o qué ejemplo de integridad han realizado alguna vez en su ámbito familiar, en su ámbito académico y en su ámbito corporativo o profesional. Si hasta el momento no han realizado ninguno, les pido que compartan conmigo cuáles piensan que serían buenas acciones o buenas alternativas para difundir integridad, ¿no? Tanto en el ámbito familiar, académico y también profesional o corporativo. A todos los que participen les haremos llegar contenido de valor sobre la importancia de la integridad y saber cuáles son acciones prácticas para difundir la integridad también. Muchas gracias por su atención. Los quiero invitar a hacerme cualquier consulta, cualquier aporte, cualquier duda que tengan. No duden en escribirme a través del link que IDEM va a compartir con ustedes. Y acá les dejo mis coordenadas de contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn. Los invito a revisar mi perfil. Cuelgo contenido de valor sobre integridad y prevención de riesgos constantemente y también los invito a revisar el blog Shot de Integridad que tengo en el diario Gestión, donde periódicamente también comparto algunos tips, recomendaciones a problemas recurrentes de corrupción o de falta de integridad. Ha sido un gusto viajar con ustedes por esta ruta de aprendizaje. Espero que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.